Bueno, muy bienvenido nuevamente al canal. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, feliz de estar aquí compartiendo contigo esta pasión. Sí, Entonces, tal cual. cada vez explorando nuevas técnicas y hoy con los señores, con todo lo que tiene que ver un poquito con los señores del tiempo y los atacires. Claro, bueno, para los que ya lo conocen, Eduardo ha publicado varios videos en este canal y para aquellos que no, él es un astrólogo que vive en Canadá y que es experto, entre otras cosas, en la técnica de la flor armónica, los atacires, y hoy nos vas a estar hablando justamente de los atacires más comunes, ¿no es cierto? Sí, vamos a hacer un recuento de cuáles son los principales atacires y cómo se usan, cómo seleccionar cuál es el atacir y también en qué consiste la técnica de los atacires. Genial. Genial, genial. Bueno, es un tema que genera muchísima atracción. Yo lo he visto, otros astrólogos han hablado también de este tema y siempre es algo que genera mucha atracción. Yo personalmente no lo sé usar muy bien, pero me parecen fascinantes. Así que te invito a que compartas tu presentación y nos muestres. Vale. Sí, está muy de moda los atacires. Yo Sí, creo que la verdad que sí. En el mundo de tienen. habla inglesa no se usan, que es donde yo suelo estudiar, pero sé que a partir de muchos astrólogos en España son furor. En España se ha destacado sobre todo por la traducción de la Escuela Cerventa de textos antiguos del árabe al español o que Ujú, han retomado el castellano antiguo. Y ujú. bueno, ahí tenemos una información que es muy fácil de aplicar. Yo lo uso muchísimo en las consultas. Ok. Entonces, bueno, ¿qué es eso de los atacires? Bueno, los atacires no es más que unas direcciones armónicas uniformes. La técnica de los atacires es una súper buena herramienta donde vamos a mover la carta a una velocidad específica y uniforme. Todo se va a mover al mismo tiempo. Es decir, Ujú, que tanto las cúspides como los planetas van a tener un movimiento uniforme. Entonces es como un reloj y hay diferentes clases de reloj. ¿Y de dónde viene eso? Entonces, uno de los astrólogos donde tenemos más bibliografía y que se ha estado traduciendo es Ali Ben Rahel. Entonces, este astrólogo vivió por allá a finales del siglo X, principios del XI, en lo que ujú, es hoy en día el norte de África. Y él ujú. murió por allá en 1037. Y bueno, él era hijo de un notario de Bagdad y vio cómo era que su padre compilaba toda la información. Entonces aprovechó el mismo, la misma técnica para resumir mucho de la información astrológica que había en su momento. Y pues él tuvo acceso a una cantidad increíble de información porque por allá, precisamente en Bagdad, por allá en el año 762, el primer califa que fue Al-Mansur, él era un fanático de la astrología, entonces mandó traer textos de todas partes del mundo, trajo textos de la India, trajo textos provenientes de, de toda la parte de la astrología helénica. Y entonces, Ali Ibn Rajel tuvo acceso a todo este acervo de conocimiento y lo pudo plasmar en su libro, El libro cumplido de los juicios de las estrellas, que Ujú, este libro fue traducido por Alfonso X. Y ujú, entonces de ahí pues tenemos muchísima información de qué es esto de los atasiris. ujú. Y recientemente pues Tito Macia ha publicado su libro Los Atasiris y con cierta simplificación, como por ejemplo dice que para hacer atasir muy fácil de cualquiera de los atasires es arrastrar el significado de los planetas, donde a ver cuándo un planeta por atasir llega a hacer conjunción a otro, o cuándo el ascendente por atasir llega a tocar por conjunción a otro planeta. En Pero, especial, una de las técnicas que se usan más en esto ujú, de Atasires es la técnica del C60, que fue muy promovida, muy hablada por Demetrio Santos, un ujú, astrólogo que investigó muchísimo y tiene muchos libros. Era profesor en la Escuela de Infantería de Toledo y dedicó su vida a la investigación, ¿no? Entonces, él fue uno de los difusores grandes de esta técnica del C60, que consiste en mover la carta astral a una velocidad
exactamente de 58.2 años, una vuelta completa. José Luis Pascual, un astrólogo catalán, acaba de publicar en astro.com un artículo sobre Demetrio Santos y el C60, justamente. Así que Súper. está en español para que cualquiera de que esté escuchando este video y quiera informarse un poco más sobre eso. Sí, es interesante porque es 60, ¿no? Entonces lo que dice Demetrio es que está basado en 3 ciclos de los ciclos de Saturno con Júpiter, porque Saturno-Júpiter un ciclo promedio es 20 años, 3 ciclos sería 60 años. Y Ujú, es un ciclo de tipo social, es un ciclo donde vamos a poder ver los eventos más importantes que tiene la persona a lo largo de su vida, matrimonios, cosas de tipo de profesión, cosas de eventos en el área de por ejemplo, nacimiento de hijos, de cambios de estatus social, en el que se promedia más o menos a 58.2 grados, se está moviendo a una vuelta completa toda la carta natal. ujú, Eh, Esta técnica uno la puede encontrar muy fácil en los software de astrología, ¿no? ujú, ujú. Bueno, Y si usas el Atacir, ¿existe el Atacir de 1, de 1 grado? sí, sí, existe la Atacir de uno. ¿No es muy Comencemos por la parecido al Atacir del de arco uno. solar? Pero ese no es muy... Atacir de uno es mover la carta natal 1 grado por día. Cada Pero día. es muy parecido al del arco solar. Eh, Ah, el, es por día, no por año. Ah, ahora, Están los dos. El del arco sería el que tú muevas 1 grado por año. Y el del uno, que sería progresar la carta por cada día 1 grado, es útil para la revolución solar. ¿Por qué? entiendo. Pues la revolución solar tiene duración de ¿cuánto? De 1 año. Quiere decir que en 1 año va a girar 360 grados. 365 días, 360 grados. Entonces, Ujú. sí, ustedes calculan su carta natal y ven, por ejemplo, que hay un evento importante. Voy a volverme aquí al anterior para explicar. Esta es la carta de este momento. Pongamos que esta es una revolución solar de este momento. Entonces, vemos, por ejemplo, que Marte está en la casa 2 a 21 grados de Virgo. Si avanzáramos a velocidad de 1 grado por día, ese ascendente que está a 19 grados, al llegar a tocar a Marte, ese día en que el ascendente está sobre Marte, hay un evento de tipo de casa 2. Mm. No sería un evento simpático porque sería una oposición de Marte-Neptuno, alguna desilusión o algún conflicto por un tema de tipo económico, por ejemplo. Entonces ahí podemos saber cuándo se van a activar los aspectos de la carta de la revolución solar. Yo lo he trabajado y sale. Solo que si lo combinamos con otras técnicas, podemos ver qué tan fuerte va a ser el evento o si va a ser solo algo que sucede en ese día que no va a tener trascendencia. Bueno, Como siempre, perdón, perdón. como siempre, tanto las técnicas de Satacires como las diferentes técnicas como tránsitos, progresiones, direcciones, pues usamos la técnica de los tres, ¿no? Que si hay 3 técnicas que están hablando de un mismo arquetipo, un mismo tipo de eventos, va a ser importante. Si solo lo vemos en una sola técnica, no va a ser tan trascendente. O a veces con Atacir lo que sucede es que en el Atacir hay tres conjunciones o 3 diferentes puntos en ese mismo momento que están coincidiendo. Ese reloj está activando 3 puntos simultáneamente, 3 o más, y de seguro que va a ser trascendente en la vida. Discúlpame, María, que interrumpí. No, 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 estaba pensando que, bueno, yo por ejemplo cuando hago retornos solares uso también una técnica de un astrólogo que se llama Ray Merriman y él hace esto de avanzar 1 grado por día, pero solamente con el medio cielo. Lo que quiero decir es que se ve que este tipo de idea, que es tan antigua, fue permeando y ejerciendo su influencia en otros astrólogos, ¿no? Por más que ellos no lo llamen Atacir, por Sí, ejemplo. exacto, no lo llaman Atacir, pero es la misma mover a una velocidad constante toda la carta natal, sea una revolución solar o sea la carta Ujú, natal. ujú. Y en el programa Meridian, tú puedes decirle que te muestre un dial cronográfico de cómo se va a mover ese ascendente a lo largo del año.
o el atacir del sol, también a partir de el sol, poner las fechas de cuándo ese sol va a encontrar los diferentes puntos de la carta natal. Entonces, bueno, tenemos el atacir del 1 que sirve para progresar la revolución solar, o también este lo podemos utilizar para lo que se llaman las puertas del año. ¿Qué es eso de las puertas del año? Es cuando el sol en el tránsito va a entrar a los diferentes signos como cardinales, como Aries, Cáncer, Capricornio. eh, Me estoy comiendo uno, ¿cuál es? El Libra. de Libra, el de Libra. Aries, entonces, está hablando del gobernante, qué pasa con el primer ministro o el presidente de ese país. Y tú haces la puerta del año para la capital de ese país. Ahí podemos ver si hay algún planeta angular cuando se va a activar por Atacir. Entonces ahí uso el Atacir con esta velocidad que les estamos viendo, la de 1 grado por día. O Cáncer para saber la puerta del año de Cáncer, es decir, cuando el Sol entra a 0 grados de Cáncer, nos está hablando de qué va a pasar con la población, ¿no? El sentir del pueblo. Y de Libra nos va a hablar más que todo de la economía, de lo que va a pasar. Es una tacira asociada a Venus y cómo se va a comportar la economía de ese país que nos interesa o esa ciudad en particular. Y de Capricornio tiene que ver mucho con los deportes o con lo que es la parte, los militares, los eventos militares que va a haber en ese país. Fíjense entonces que los atacires también nos van a hablar de astrología mundana, no solamente de astrología personal, sino también mundana. Ahora bien, todas las casas se les puede hacer atacir. La forma en que se le hace es que se multiplica el número 12 por la casa a la cual queremos hacerle atacir o de la cual nos interesa saber los eventos. Por Pero ejemplo, con las cúspides intermedias, con las casas intermedias van a sí, cambiar con según todas las casas, no importa pero cuál, con las casas intermedias va a depender de qué sistema de casas usemos, dónde está la cúspide. Entonces ahí vamos a tener fechas diferentes. va a ¿Cómo haber una pequeña diferencia, sobre todo cuando la persona ha nacido en latitudes muy altas o muy bajas, que es cuando empiezan a abrirse las cúspides intermedias. Así es, ¿Y vos María. qué sistema de casas utilizás? Yo soy fanático del topocentrismo. Ah, ok, Topocéntrica, sí. ok. Y notás que funcionan muy bien. Con las ascendente medio cielo no hay problema, con las casas intermedias, cuando tocan las cúspides se puede ver que hay una buena precisión. Mira vos, bueno, es muy parecido a Placidus y Placidus es uno de los más, Casi parecido a Plácidos, pero la es ventaja del uno topocéntrico de es los que más para efectivos. latitudes altas hay más precisión. No, Bueno, totalmente. entonces el segundo atacir es el atacir del 12, que es el atacir de las cosas sociales, las cosas así en general. Y pues tú lo manejas y lo conoces súper bien porque pues es el señor del año. Tienes cursos respecto a eso, ¿no? Entonces, el atacir del 12 es donde vamos a mover 1 grado en 12 días. Cada 12 días va a avanzar 1 grado. Y se tomaría 1 año en avanzar un signo. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver en el atacir del 12? Pues estamos hablando de cosas de tipo social, es un ciclo que tiene que ver con la casa uno, con la dirección que la persona va a tomar de vida. Y ahora tenemos un ejemplo de cómo se puede trabajar ese atacir del 12. Está también el atacir del 13. Este se escapa de lo que les decía de multiplicar la casa por el número 12. Pero en la Atacir del 13 es uno de los primeros atacires que hablan de muertes y sobre todo las muertes de tipo natural o de cambios de rumbo significativos de la vida. Tiene un poco que ver con esto de la mala suerte del número 13 y la mala fama que tiene el número 13. Y está también asociado al ciclo de Júpiter con Plutón que se da cada 13 años. eh, Otra vez, los atacires pudiesen eh, servir también para que nos den información de la astrología mundial o mundana. Entonces, aquí lo que se hace es que se toma en qué momento se da el Júpiter con Plutón. Si queremos usar la atracción del 13 desde el tipo de vista mundial, miramos en qué momento se da la primera conjunción de Júpiter con Plutón y cuándo se va a dar la próxima. Y ahí da la duración exacta de ese ciclo.
y se toma se levanta la carta en el momento que se hace esa conjunción para la capital del país, e igualmente se va progresando. Toma muy en cuenta qué planetas quedan angulares y cuándo se van a activar, cuándo el ascendente por Atasir llega a esos planetas angulares. Ujú. De la casa 2 ¿qué tenemos como Atasir? Pues es el Atasir del 24, que es mover 1 grado cada 24 días, lo cual nos está dando que cada 2 años se nos va a mover un signo completo. El Atasir del 24 es también de la familia de los atasires sociológicos y nos va a hablar de alianzas, de qué pasa con los opositores y de la economía. Entonces, hay una familia de atasires que nos hablan de economía y el 24 es uno de ellos. También tenemos los atasires de la casa 3, que sería 3 por 12, nos estaría dando 36, hablando del 36. Este atasir del 36 son asuntos que tienen que ver con los viajes cortos, con los estudios, con los escritos, con este tipo de cosas. Ahí podemos ver cuando eh, suceden eventos para la familia, para los hermanos, familia cercana o producción de escritos. Y ahora que menciono familia, en la técnica de los atasires se puede expandir y combinar con las casas derivadas, no solamente saber qué está pasando con la persona que nos está consultando, sino también con todos sus Ah, parientes cercanos. podés ver hijos, padres, que wow. Exacto, exacto. Siguiendo con el orden Atasir es el 45, este Atasir es muertes y ya no sería como el del 13 que son naturales, sino estos tendrían que ver con muertes asistidas, suicidios o muertes provocadas o accidentes incluso. Los Ujú. asesinatos, atracos, este tipo de cosas se pueden ver también en el Atasir del 45. ¿Y por qué tiene esta connotación el número 45? Porque si tomamos la circunferencia, la dividimos en 8 partes, nos va a dar un ángulo de 45, que este armónico 45, que sería el armónico 8, es Mm. 45 grados, las semicuadraturas que provocan estrés, fricciones, esta Muy, cosa muy de vivir tensas. Ujú. momentos difíciles, exacto. Em, el siguiente atasir sería el de la casa 4, que es 4 por 12, 48, que es para saber cuándo la persona compra o vende terrenos, viviendas, todo lo que tenga que ver con finca raíz, se mira ahí en este ciclo del 48. Otro uso interesante de los atasires es que podemos corregir la hora con ellos. Entonces, si miramos eventos que haya tenido la persona de cuándo compraste una casa, cuándo vendiste una propiedad, y utilizamos el ciclo del 48, podemos llegar a corregirla ahora. Igualmente con todos los temas de las muertes. Em, yo creo que los atasíes de la muerte son muy prácticos para corregir la hora, porque pues, son eventos que la persona recuerda con facilidad. Evitar caer en el tema de predicción y ser agoreros con este tipo Sí, más sobre hoy todo en los día. atasíes de la muerte. Más hoy en día que puede haber riesgo de muerte, pero con los avances de la medicina, ¿no? La gente no muere. Quizás cuando esta técnica se desarrolló, sí, tener una infección era causa de muerte, hoy ya no. Buen punto, sí, y que también puede ser cambios a nivel de casa 8, transformaciones de la persona. Cuestiones de herencia, ordenar O la parte positiva, hay un montón otros de cómo se significados. puede ir, sí. A partir de la casa 5 sería el 60 que hemos estado mencionando, que tiene que ver con asuntos sociales de orden general, que tiene que ver con las cosas como que la persona se graduó, matrimonio, ese orden de ideas, y que fue el que trabajó Demetrio Santos y que los software los pueden sacar súper fácil. Ahora vamos a ver un ejemplo también de este tipo de datasir. El ciclo del 72, que es súper conocido porque es el de Bruno Huber, tiene que ver con la casa 6, ¿no? Todos los temas de salud, los cambios de estado mental. Y aquí podemos ver algo muy interesante que es el impacto sociológico y psicológico con el tiempo. Y podemos también analizar cuándo puede haber más tendencia a que la persona se vaya a enfermar
Aquí en este Atacir es muy interesante ver qué pasa con los planetas de la casa 6, 8 y 12 y con la Luna y Mercurio que tiene mucho que ver con el tema de la salud. Pues en cada 72 días se mueve un grado. Otro Atacir que también es muy conocido es el famoso septenario, el de Boris Christoph. Y él lo popularizó y tiene un libro muy bueno al respecto. Y pues ese es de la casa 7, entonces nos puede hablar de asuntos de tipo matrimonial, de asociaciones, de todo lo que son los compromisos y está muy relacionado con el ciclo del planeta Urano, porque Urano se tarda 84 años en dar una vuelta completa al zodiaco y Urano es más o menos el promedio de la duración de la vida de un ser humano. Luego, este Atasir nos está hablando de la vida como tal y cómo cada 7 años estamos haciendo unos cambios muy importantes de vida. ¿Mm? Hay un tema interesante aquí con el septenario que es que por donde vaya el Atasir del ascendente nos está hablando de la edad mental de la persona. Hay dos Ujú, tipos de edades. En nuestra edad biológica o cronológica se está dando una edad y la edad mental que no siempre están de acuerdo. Hay veces personas que son muy maduras y a ver, con un acervo y una capacidad, una personalidad que es avanzada para su edad o está más adelantada que su edad Lo explica o muy al bien en su contrario. libro. Lo explica muy bien en su libro y pone el ejemplo, por ejemplo, de Napoleón Bonaparte, que nace con un ascendente en Escorpio, sí, y luego habla de la Sí, inversión fáustica. Es entretenido como la mirada de Christoph. sí, y este es el famoso tercer del 84. Claro. La Tazir del 96 que tiene que ver con la casa 8 y habla también de las muertes, pero en este caso son de las muertes naturales o que tiene que ver con las situaciones límite difíciles que van a producir crisis en la vida de la persona. Son muertes muy dolorosas, muy entrañables, ¿no? Ujú, Luego tenemos el Atacir de la casa 9 que nos habla de los viajes extraordinarios, de las metas de las personas, que los viajes que la persona no va a olvidar se ven ahí en el Atacir de la casa 9 que es el Atacir del 108 donde vamos a progresar la carta a una velocidad de cada 108 días, un grado, es decir, que tarda alrededor de 9 años en avanzar una casa o un signo completo. Para la casa 10 usamos otro atacir que tiene que ver con la familia de los atacires sociales, que es el atacir del 120. Este también es uno de los atacires que es muy popular, se manejan bastante en la consulta, porque van, al igual que el atacir de 60, a mostrar cuáles son los cambios sociales, cuáles son los cambios profesionales que la persona está viviendo o va a vivir. ujú, Y de los últimos dos atacires es el de la casa 11 que tiene que ver con los viajes en grupo, con los congresos, pero también tiene este lado acuariano de saltar normas, de rebelarse, de momentos donde hacemos cosas diferentes y somos ovejas negras. El atacir del 132 es este de la casa 11 y es más o menos, se tarda cada 10 años el ascendente en pasar por cada signo. Y el Atacir de la casa 12 que es 12 por 12 daría 144. Este Atacir es el del grupo de Atacires que nos hablan de las enfermedades, sobre todo las enfermedades que son delicadas y que van a requerir un tratamiento o ir al hospital. ujú. Hay otros Atacires interesantes. eh, en esos está el 156 donde ahí se ven todas las muertes, que se le murió la mascota, se le murió un pariente, todos. Está con el Atacir del 156 que resulta de multiplicar este número 13 por el 12, que el 12 pues es la base del sistema de astrología eh, para que en verdad se vea una situación riesgosa en estos atasirs de la muerte, como les estaba contando, se requiere que haya al menos 3 indicadores al comparar esas cartas del atasir con la carta natal. Lógico, sí, hay que ser cauto. Sí, y el más conocido de todos que nosotros lo manejamos por las direcciones, que sería el del Ptolomeo, el atasir social, que es el del 360. Ujú. Bien.
Entonces, ¿cómo se interpretan los atasires? Entonces, para ello, vamos a tener en cuenta cuál es la naturaleza esencial y la dignidad accidental del planeta que se está moviendo para Atasir, por Atasir. Sí. Como Entonces, siempre. como siempre, sí. Porque Entonces, un planeta, bueno, no puede hacer algo que no esté prometido en la carta natal, ¿no? Sí. total, sí, así como dice Tito, si tenemos un limón y lo exprimimos, ¿qué va a dar? ¿Jugo de qué? Entonces, si va un planeta, va Júpiter y encuentra conjunción con el Sol, ¿qué nos va a dar? Pues la naturaleza del Sol, va a haber algo de brillo, nos vamos a destacar, vamos a tener un evento de popularidad. Ujú. Entonces, tener en cuenta, pues, que el planeta que se está arrastrando, dirigiendo o haciendo Atasir, tiene una naturaleza esencial, es decir, por el significado básico, y una naturaleza adquirida, lo que llamamos dignidad accidental, ¿no? Porque se halla en una casa y porque tiene determinados aspectos. Ujú. Y los planetas exteriorizan su influencia cuando por Atasir llegan al ascendente o viceversa, es decir, cuando el ascendente por esa Atasir llega a tocar algún punto de la carta natal. ¿Solamente allí cuando toca cuando toca un planeta o es Ese es como la regla básica, la más simple de aplicar, pero también pudiésemos ver cuándo se va a activar un trígono o una cuadratura. Entonces, si tenemos un planeta A en trígono con un planeta B, les podemos hacer atasir del planeta A para ver cuándo llega al planeta B y en ese momento se activaría ese trígono o el aspecto que Ay, tengan sí, ellos está dos. bien, no, no, pero a mí me gustan también las conjunciones. No hay con Sí, qué, es, no hay con qué darles a las conjunciones. Son lo más sí, poderoso que hay. es lo más poderoso que hay, y sobre todo los ILEC, ¿no? El sol, el ascendente, el Ujú. sol, la luna, eh, La fortuna. la parte de la fortuna, es de lo que más se hace. Y bueno, puse esta torrecita ahí para asociarla a que los atasires son como diferentes pisos, ¿no? Entonces, estoy en el piso de 60, entonces vamos a ver eventos sociales, ¿no? Va a haber, se casa un hijo, hay una persona arma una empresa, etcétera. Pero si voy a saltar al piso 8, ahí encontramos una situación de riesgo, una situación difícil. Sí, Ujú, desciendo al piso 24, ahí podemos encontrar cosas de orden económico, de negocios, es decir, como que hay pisos que tratan de un tema específico. ujú. Queda claro. Bueno, entonces, como decíamos, tener en cuenta la naturaleza esencial, entonces dice Ali Ben Rahel, que si le haces atacir a Saturno, entonces puedes ver la vida de las personas mayores, del padre, y también temas de tipo de enfermedad. Si le haces atacir a Júpiter, encontramos la fortuna, las amistades, la riqueza. Justo el siguiente ejemplo voy a hablar de un atacir de donde se activa Júpiter. Atacir de Marte, entonces anteriormente valía para los caballos, porque estaba asociado a ese tema de la guerra y los caballos. Y bueno, de cómo las habilidades que tiene la persona para resolver los problemas, de cómo vas a luchar y enfrentar los problemas. El Atacir de Venus tiene que ver con todo lo que sean las relaciones, el matrimonio, pero también con las mujeres. Ujú, A veces tiene que ver con las hijas. El de Mercurio con los hermanos menores, con los hombres de jóvenes y con todo lo que sea sus habilidades en el área de la comunicación, pero también con los sirvientes. ujú. Bueno, porque puedo decir por qué me imagino, porque en la astrología tradicional Mercurio es el cosignificador por el orden caldeo de los planetas, es el sexto planeta, entonces es el cosignificador de la casa 6 en la astrología tradicional. Entonces tiene sentido lo que decís que se asocia a los sirvientes desde esa perspectiva. Y bueno, está un ejemplo de la Tafsir del 12, donde esta es la carta de Lisa María Presley, su padre, Elvis Presley, deja en el testamento, en su testamento, que cuando su hija tenga 25 años, le va a heredar 100 millones de dólares. Ujú, Entonces, efectivamente, si hacemos la Tafsir del 12, a la edad de 25 años, ese ascendente está llegando a Júpiter, lo tiene en la casa 2. Tradicionalmente Júpiter en la casa 2, pues son
riqueza, personas donde van a tener una abundancia económica grande, pero el riesgo de tener a Júpiter en la casa 2 es que la persona también va a despilfarrar y gastar mucho, ¿no? ¿Y Entonces, cómo explicás el hecho de que haya recibido una herencia tan grande y tenga un Júpiter en su signo de exilio y retrógrado en la casa 2? ¿Cómo se explicará eso? Es raro eso. El Júpiter es corregente de la casa 8 que tiene que ver con herencias, Ah, con, sí, este tipo de temas. ok. Y Júpiter tiene un trígono con Venus, a su Ah, ah, vez. sí, sí. Eh, La casa 4 del padre, sí, ahí me gustó. sí, pero el hecho de que esté en Virgo, que también esté retrógrado, pues esos $100 millones no le duraron mucho, ¿no? Por ahí No lo se puedo dice que creer. ¿En serio? a los 50 años de los 100 millones le quedaban $14.000 No y lo puedo deudas creer. por más de los $14.000, ¿no? Ahí tenés un Deudas acumuladas benéfico como armando un 16 benéfico. millones. Mira vos. Perdón, no te escuché. No, que un típico que se dice que un benéfico cuando está tan debilitado actúa como un maléfico accidental. Da y luego quita, ¿no? Y este es el ejemplo perfecto, ¿no? Es El ejemplo impresionante. está perfecto de Se haya cómo. gastado ese dinero. Sí, y bueno, en la técnica del Señor del Año, pues entonces a esta edad se va a activar la casa 2 y Mm, pues el regente de la casa 2 en este caso lo miraríamos qué estaría haciendo, y ese sería muy importante a lo largo del año. ujú, ujú. Sí, que va a ser Mercurio. Bien, y aquí tenemos el famoso C60, pero esta vez en la carta de Lady Di, y ella mm, tuvo ese accidente en 1997, en agosto. Pues aquí miramos, este es un dial cronográfico donde tenemos que mm, aquí a la parte externa vamos a mirar el año en que el Atacir está pasando por ese punto. Entonces, si vamos a buscar la fecha de la muerte en el 97, el Atacir estaría pasando más o menos por acá. Ahí miramos qué punto de la carta natal está en ese punto. Y No, en la no te carta veo el natal ahí cursor. tenemos ¿Podés el mostrarlo con el infortunio. cursor? ¿Podés mostrarlo con el cursor? Aquí en este puntito aquí antes de la cúspide de la 8 Ah, ok, y ahí después del está. signo de cáncer está el 97. Ujú. Ahí está llegando el ascendente en 1997 está llegando este ascendente que ella es ascendente Sagitario, pero a la velocidad de la Tacir del C60, tardaría 60 años en dar la vuelta. Por aquí, no sé, Impresionante, tendría. ¿eh? Qué ejemplo impactante. Sí, está justo ahí en el punto del infortunio. El punto del infortunio es un punto que va a causar un momento de mala suerte, de cosas de dificultad. Y Ujú, ese infortunio está en el signo de cáncer y tenemos que el regente de cáncer es la luna y esa luna la encontramos en una oposición a Urano en la casa 8. Luna opuesta a Urano en casa 8. ujú. Este tipo de cosas como imprevistas y de accidente, Totalmente. que es la casa 8. Entonces, el ejemplo Absolutamente. nos habla bastante. Ujú. Y siguiendo con la carta de Lady Di, esta vez con el Atacir del 96, a ver qué se puede ver, que es el Atacir que les comento que es muy útil para corregir la hora. Aquí tenemos que la luna está haciéndole conjunción a el sol. Es en Uy, la la parte luna en la casa exterior 8 natal. Wow. y la luna regente tiene esa oposición que les estaba mencionando con Urano en la casa 8 y es corregente de la casa 8. La luna tiene mucho que ver con la casa 8 en esta carta. Y luna-sol, ¿no? Imagínense si no fue popular, si todo el planeta se enteró y siguió ese evento, ¿no? Absolutamente. Mira vos. ¿Cómo se ve este evento en la carta del hijo, en la carta de Harry? Entonces aquí saqué el Atacir del 45 para la misma fecha. Mire todas las coincidencias que tenemos. Lo que le estaba diciendo que tiene que haber 3 o más conjunciones para que el evento se dé. Plutón, que en todos estos Atacires de la muerte
Plutón y Marte son uno de los planetas que por su naturaleza esencial causan la muerte. Está encima del infortunio, 14, 15 grados. Ujú, Marte está encima de la luna negra. ujú, La luna aquí en sí, en conjunción con la casa 8 y en conjunción con Mercurio, pues la luna es significador natural de la madre y ujú, además viene de la casa, ocupa la casa 4. ujú, Y Mercurio, que es el regente de la casa, no, en este caso sería regente de la casa 9, ¿no? Encima de Marte, en ujú. Marte, y Marte rige la casa 4. Entonces hay 1, 2, 3, 4 conjunciones. En términos de astrodinas, sería como 40 astrodinas, y se dice que cuando hay más de 30 astrodinas, vivimos eventos que van a cambiar nuestra vida, el curso de nuestra vida. Wow, Bastante. mira. La carta del rey Carlos cuando ascendió, entonces aquí usé el de Ptolomeo, el de 360, al lado izquierdo. Tenemos que Venus está encima de Júpiter, Venus conjunción Júpiter, Venus rigiendo casa 4 y pues Júpiter que son todo lo de honores, reconocimientos, todo Ujú, esto que tiene que ver con mm, la parte de el exterior. ujú. Ese mismo evento en el ciclo social del 60 también está muy destacado. Es Marte en conjunción con el infortunio, Marte rigiendo la casa 10, pues al mismo tiempo que él sube al trono, pues es porque la mamá había fallecido, ¿no? Marte es regente de la casa 10, que sería la madre. Y Ujú, Saturno sobre Quirón, entonces fue un momento muy doloroso para él, Saturno sobre Quirón y Marte sobre la luna negra. Bueno, mm. eh, en ese momento, mirando otros atasires del mismo 8 de septiembre, la luna, que es significador de la mamá, estaba encima de Marte, que es el regente de la casa 10, que sería la madre, ¿no? Qué Y impresionante. la luna, si trabaja por casas derivadas, como les decía, que aquí se puede usar las casas derivadas, la luna sería el regente de la casa 8 de la madre, regente de la casa 8 de la madre sobre Marte. Impresionante, ¿eh? Sí, es, es de verdad, eh, Impactante cómo funciona. y lo impacta a uno. No me dejo, no me canso de sorprenderme cuando hago este tipo de técnica. Increíble. Por el 156, que también la otra familia de todo lo que son las muertes, Urano estaba sobre Marte y tenía aquí, ¿qué vale era el otro? Saturno sobre la fortuna. Mira vos, mira vos. Sí. Es, la verdad que la tengo que estudiar esta técnica porque cada vez que alguien me la muestra me quedo como impactada. Es Y por el increíble. contrario, el 120, que es el tipo de cosas sociales, de éxito, de cúspide de casa 10, el día que él se coronó, que fue el 6 de mayo del 2023, Marte, que es el regente de la casa 10, por Atasir, le estaba llegando a su ascendente. Entonces, ahí es la simplificación de la técnica, la regla esencial, que es que los planetas significan su naturaleza cuando por Atasir llegan al ascendente o viceversa, el ascendente Y al el hecho de que planeta. haya un grado de diferencia entre Marte y el ascendente, ¿no serviría para corregir el horario o no importa? Le El das orbe que usamos es 2 grados, entonces está en el orbe, pero digamos que tenemos este evento y que nos está dando 3 grados de orbe, pues podemos mover la hora para que entre en el orbe y así corregir la hora. Bueno, obviamente usando muchísimas otros eventos, no solamente por uno, ¿no? No solamente por uno, y los eventos que más sirven son los que el planeta está llegando por Atasir a una cúspide de la carta natal, o viceversa. Si son entre planetas, no funciona para corregir la hora, No, claro, porque está la bien. posición planetaria pues va a estar bien.
Ujú, Y para terminar, tenemos otra verificación con el Atacir del C60, que es cuando fue elegido el Papa Francisco, el 13 de marzo del 2013. Mira que en ese momento teníamos por el C60 los siguientes Atacires. Neptuno, que es regente de Casa 9, que tiene que ver con todo este tema de los asuntos religiosos, estaba en conjunción con el Sol, ¿no? Que el Sol pues serían los honores, el destacarse. Por ese ujú. lado, hablaba de un evento trascendente importante de orden espiritual o dentro de la iglesia. Y adicional tenemos que Saturno estaba haciendo conjunción con el nodo sur en casa 12. Ujú. Mirando la película de los diferentes libros, hablan que él no quería mucho ser papa, ¿no? Estaba renuente y seguro veía esa enorme responsabilidad Saturno sobre el nodo sur en casa 12, ¿no? Como eso iba Y va a estar a preso de sus responsabilidades, seguramente. estar atrapado en esa responsabilidad tan grande. ¿Y qué otro tenemos aquí? Ah, la casa Neptuno Norte, aquí había otro que era hacia el fondo del cielo, y es esa rayita que está al lado de Venus, el fondo del cielo, en conjunción con su Venus. Mirá Mm, vos. el fondo del cielo, o sea, que eso quiere decir que el medio cielo estaría siendo opuesto a oposición a Venus, esa parte Pero social, esa parte también profesional. el fondo del cielo allí, ¿no? Que se mudó a un lugar lindo, lleno de lujo. También podría ser eso, ¿no? Sí, no la he visto, tienes toda la razón. Ujú. Bien. Entonces, bueno, fíjense cómo podemos, tenemos aquí una cantidad de herramientas que las podemos usar dependiendo de que lo que nos pida, ¿no? Si una persona dice, yo quiero saber cuándo me puede llegar el amor de la vida o estoy buscando una relación, cuándo se me va a activar el área de las relaciones, pues ¿Pero estamos, vos usás todos los atacires o usás más unos que otros? son tantas técnicas que no tendrían el tiempo de preparar una consulta, entonces le pregunto al consultante, a la persona que me va a consultar, qué tipo de preguntas tiene. Entonces, si son preguntas específicas de mis relaciones o voy a hacer un negocio, entonces miro los atasieres que están relacionados con ese tema o quiero tener un hijo. Mm, Y siempre el que sí uso es el C60. claro, sí. Ese Siempre. sí que es muy, muy, muy conocido. Genial, Sí, que tienes genial. también por ahí un video con Pilar Manso muy bueno. Hizo el Un resumen del lindo C60. video y sobre eso también escribió para astro.com José Luis Pascual. Sí, la verdad que ese se nota que es el más utilizado. Bueno, ¿cuánto le debemos a Demetrio Santos, no? A Demetrio y a todos los que han traducido. Y bueno, ahí ya nos vamos alineando, como viendo qué tomamos, qué es lo más práctico y haciendo este, esta selección entre que somos privilegiados y tener los computadores y todo tan fácil que es sacar estas técnicas con los software. Y a su vez, la gente que nos ha traducido este saber antiguo que se ha rescatado. Bueno, antiguamente era muy difícil tener unas efemérides para saber cuándo se iban a hacer los tránsitos eclípticos. Entonces ellos tenían era tablas y eran muy buenos en matemáticas, los árabes eran maestros en matemáticas, entonces con estos atasires podrían encontrar fácilmente los eventos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bien, eso era lo que tenía para compartirles, Te espero les agradezco haya gustado. muchísimo. Te agradezco muchísimo, muy claro, muy, muy profesional, muy prolijo y siempre es para mí un placer compartir con nuestra audiencia estas técnicas. Ahí están tus datos de contacto. Sí, Vos sí, haces me pueden lectura de buscar mucho en el canal de YouTube o me pueden escribir a WhatsApp. Voy a dictar un curso de Atasires precisamente a finales de septiembre, si están Genial, interesados. genial, muy, muy bueno y bueno, esperemos que todo el mundo comente. Vos vas a estar también entrando a mi canal para responder cualquier comentario. Por Y te... supuesto, si tienen preguntas, con mayor gusto. Genial, muy bien. Bueno, bendiciones. Gracias. Nos vemos pronto, María. Chao. Felicidades. Buena Bye. tarde.